Hal Jordan suele ser leído como el Green Lantern clásico, el piloto audaz, el hombre sin miedo, pero esa etiqueta esconde una fisura más incómoda. Hal no es quien no siente miedo, sino quien posterga sistemáticamente la elección que lo obligaría a reconocerlo. En el ocaso Esmeralda, su origen no funciona solo como relato de ascenso, sino como un ritual de negación. Hal ha aceptado una responsabilidad cósmica sin detenerse a procesar qué está eligiendo realmente. La decisión ocurre demasiado rápido, casi como un reflejo condicionado, y ahí se instala una dinámica que lo perseguirá siempre. Elegir sin pensar se vuelve su modo de supervivencia psíquica. El problema no es la valentía, sino la compulsión a avanzar antes de que aparezca la duda. Hal no teme fallar, teme detenerse, porque detenerse implica preguntarse quién es sin el rol, sin el uniforme, sin la narrativa heroica que lo sostiene. Cada vez que el personaje se enfrenta a una bifurcación moral real, su impulso no es deliberar, sino reafirmar la identidad ya conocida. Esa huida hacia adelante crea la ilusión de control, pero también una fragilidad extrema. Cuando el camino elegido se derrumba, Hal no tiene un plan alternativo porque nunca concibió la elección como un proceso interno, sino como un acto automático que debía confirmar quien ya creía ser. Esa tensión queda siempre abierta. La voluntad de Hal Jordan no es una virtud tranquila, es una fuerza defensiva. En distintos momentos de Green Lantern Volumen 3, especialmente en números donde la presión del cuerpo se vuelve burocrática y moralmente ambigua, Hal reacciona con una obstinación casi infantil, no porque esté convencido, sino porque necesita sostener la sensación de agencia. Elegir implicaría aceptar que existen alternativas igualmente válidas, y esa idea resulta intolerable para alguien cuya identidad está construida sobre la certeza del impulso. El miedo entonces no aparece como pánico, sino como parálisis potencial. Hal no soporta la idea de quedarse quieto frente a un dilema, porque el silencio interno lo confrontaría con la posibilidad de haber deseado otra cosa. La voluntad se convierte en ruido, una fuerza constante que tapa preguntas incómodas. En ese sentido, el anillo no amplifica su carácter, lo cristaliza. Funciona como una prótesis emocional que le permite actuar sin introspección, pero toda prótesis implica dependencia. Cuando el contexto narrativo le exige algo más que acción, cuando debe elegir entre valores incompatibles, Hal se desestabiliza. No porque no sepa qué es correcto, sino porque reconocer el conflicto implicaría aceptar que su identidad no es unívoca. Y esa aceptación abriría una grieta que el personaje, una y otra vez, evita mirar de frente. La relación de Hal con el miedo no es frontal, es lateral. En Rebirth, cuando su figura es reconstruida tras la caída, el relato no propone una redención emocional completa, sino una restauración funcional. Hal vuelve porque es necesario que vuelva, no porque haya elaborado lo perdido. Esa diferencia es crucial. El miedo a elegir reaparece como miedo a revisar decisiones pasadas. La culpa no se procesa, se encapsula. Hal no se permite dudar de sus elecciones anteriores porque hacerlo implicaría reconocer que su voluntad no fue suficiente, que su identidad falló en el momento más crítico. En lugar de reintegrar esa falla, la externaliza. El error siempre fue una distorsión, una interferencia, algo que no lo representa del todo. Así, el personaje construye una narrativa interna donde elegir mal es imposible, porque lo que sale mal nunca fue realmente una elección propia. Este mecanismo lo protege del colapso psíquico, pero al costo de empobrecer su mundo emocional. Hal se vuelve incapaz de elegir desde el deseo, solo elige desde la obligación de sostener una imagen. La tensión surge cuando el relato sugiere, sin afirmarlo, que esa imagen ya no alcanza, que la voluntad sin introspección no es libertad, sino repetición. Y ahí el miedo no grita, espera. En la guerra de los Sinestro Corps, el contraste entre Hal y su antagonista funciona menos como oposición moral y más como espejo deformante. Sinestro elige y lo hace con plena conciencia del costo. Hal actúa, pero rara vez se permite pensar el precio de sus actos antes de pagarlo. Esta diferencia revela algo incómodo. Hal no teme al miedo como emoción, sino al miedo como criterio. Elegir implicaría aceptar que el miedo puede informar una decisión sin invalidarla. Pero para Hal, el miedo solo puede ser algo a superar, nunca algo a escuchar. Esa rigidez lo vuelve vulnerable a estructuras de poder que premian la acción sin reflexión. El cuerpo de Green Lanterns se beneficia de individuos así, ejecutores eficaces, poco propensos a cuestionar el marco general. Hal encaja demasiado bien en ese molde, y eso debería inquietarnos más de lo que suele hacerlo. Cada vez que el personaje reafirma su rol, posterga una pregunta más profunda. ¿Qué pasaría si eligiera no actuar? Si eligiera retirarse, dudar, fallar en silencio. El silencio rara vez le concede ese espacio, y cuando lo insinúa, lo interrumpe rápidamente. La tensión queda flotando. Tal vez el mayor miedo de Hal no sea perder, sino descubrir que, sin la compulsión de elegir siempre hacia adelante, no sabe quién es. Hal Jordan vive atrapado en una lógica binaria, avanzar o caer. No contempla la pausa como opción válida. En etapas donde la Tierra deja de ser el centro del conflicto y la narrativa se expande a escalas cósmicas, esa limitación se vuelve más evidente.
Hal responde igual ante lo íntimo y lo infinito, como si toda elección tuviera el mismo peso y exigiera la misma respuesta inmediata. Esa homogeneización emocional es una forma de disociación. Al no jerarquizar, al no discriminar, evita involucrarse realmente. Elegir sin distinguir es otra forma de no elegir. El miedo aparece entonces como amenaza de diferenciación. Si una decisión importa más que otra, entonces el error también pesa más. Y Hal no está dispuesto a cargar con esa simetría. Prefiere sostener la fantasía de que toda acción es heroica por definición. En números donde otros Lanterns cuestionan órdenes y prioridades, Hal suele reaccionar con incomodidad, no con enojo abierto. Esa incomodidad delata una herida, la posibilidad de que la voluntad no sea suficiente para justificar una elección. El relato deja esa herida expuesta, pero nunca la cierra del todo. Y en ese espacio abierto, el personaje sigue avanzando, como si correr fuera la única manera de no escuchar lo que late debajo. La culpa en Hal Jordan no se manifiesta como remordimiento explícito, sino como sobrecompensación. En arcos donde su liderazgo es puesto en duda, Hal responde intensificando su rol, asumiendo más misiones, más riesgos, más peso. Esta lógica revela una relación instrumental con la responsabilidad. No se trata de asumir consecuencias, sino de acumular acciones que neutralicen la posibilidad de reproche interno. Elegir en este marco se vuelve una forma de anestesia. Cada nueva decisión tapa la anterior, impidiendo que alguna sea revisada en profundidad. El miedo entonces no está en equivocarse, sino en quedarse a solas con una elección ya hecha. Hal necesita movimiento constante para evitar el estancamiento reflexivo. En historias donde el tiempo se desacelera, donde el conflicto no puede resolverse con una carga frontal, el personaje pierde claridad, no porque le falte voluntad, sino porque le sobra. La voluntad sin pausa se vuelve ruido, y en ese ruido la identidad se difumina. Hal sigue siendo Green Lantern, pero cada vez es menos Hal Jordan. El relato insinúa esta disolución sin nombrarla, dejando al espectador en una tensión incómoda. ¿Cuánto de este héroe es elección consciente y cuánto es inercia emocional? El miedo a elegir también se manifiesta en formas en que Hal se relaciona con la autoridad. A diferencia de otros Lanterns que negocian, cuestionan o reinterpretan órdenes, Hal tiende a aceptar el mandato como alivio. La orden externa le permite suspender la elección interna. En arcos donde los guardianes muestran fisuras éticas, Hal reacciona tarde, y cuando lo hace, suele ser de manera explosiva. Esa explosión no es rebeldía genuina, sino acumulación de elecciones no hechas. Durante mucho tiempo, Hal delega la decisión moral en la estructura. Cuando esa estructura falla, el vacío es brutal. Elegir de golpe, sin haber entrenado la duda, resulta devastador. El personaje no sabe cómo evitar la ambigüedad. O es obediencia total o ruptura absoluta. No hay término medio. Esta rigidez emocional lo vuelve trágico en un sentido silencioso. Hal no sufre por falta de opciones, sino por no poder sostenerlas simultáneamente. El relato deja abierta una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de héroe podría ser Hal Jordan si aprendiera a elegir sin convertir cada decisión en una prueba de identidad? En Green Lantern, Tierra 1, una reinterpretación más aislada del canon tradicional, esta tensión se vuelve más visible precisamente porque el contexto es distinto. Al despojar a Hal de ciertas certezas institucionales, la narrativa lo expone a elecciones menos guiadas, y ahí aparece algo revelador. Hal se muestra más humano cuando duda, pero también más frágil. La duda no lo debilita, lo desorienta, porque elegir implica aceptar la pérdida de otras posibilidades. Hal no tolera bien la pérdida simbólica. Cada elección para él debería confirmarlo, no restarle. Esta expectativa irreal convierte el acto de elegir en una trampa. El miedo no es al terror, sino al descarte. Elegir es renunciar, y Hal se resiste a renunciar a cualquier versión posible de sí mismo. Prefiere una identidad inflada, sostenida por la acción constante, antes que una identidad recortada pero auténtica. El relato no castiga esta elección, pero tampoco la celebra. La deja vibrando, incompleta. Y esa incompletud es precisamente lo que vuelve al personaje inquietante, incluso para quienes creen conocerlo de memoria. Hal Jordan encarna una fantasía profundamente moderna, la idea de que la voluntad basta, que querer algo con suficiente intensidad lo vuelve legítimo. Esta fantasía atraviesa muchas de sus etapas editoriales, pero rara vez es interrogada de frente. Cuando el texto se permite hacerlo, aparece una fisura ética. ¿Qué pasa cuando la voluntad ignora el contexto, las consecuencias, el deseo ajeno? Elegir sin escuchar no es valentía, es aislamiento. Hal se aísla emocionalmente cada vez que convierte una decisión en un acto solitario. No busca consenso, no busca acompañamiento interno. El miedo a elegir, paradójicamente, lo empuja a elegir solo. Esta soledad no se presenta como tragedia explícita, sino como condición normalizada del héroe. Pero en los silencios entre escenas, en los momentos donde la acción se detiene, la soledad pesa. El personaje parece incapaz de compartir la carga de decidir, porque compartir implicaría aceptar que su voluntad no es absoluta, y esa aceptación abriría una herida que el relato, hasta ahora, se niega a cerrar. Pensar a Hal Jordan desde el miedo a elegir no lo debilita como personaje, lo vuelve más peligroso.
Porque un héroe que no puede detenerse a elegir conscientemente es un héroe que puede ser arrastrado por su propia narrativa. La voluntad sin reflexión se transforma en destino, y el destino, cuando no se cuestiona, deja de ser elección para convertirse en jaula. Hal sigue avanzando, sigue actuando, sigue afirmando quién es a través del movimiento constante. Pero debajo de esa superficie hay una pregunta que nunca termina de formularse. ¿Qué pasaría si eligiera no ser Green Lantern por un instante? No como renuncia definitiva, sino como pausa. El relato rara vez le concede esa posibilidad, y cuando lo hace, la interrumpe rápido, como si temiera lo que podría emerger. Esa interrupción no es casual, señala el núcleo del conflicto. Hal Jordan no le teme al miedo, le teme al silencio que precede a una elección verdadera. Ese silencio sigue ahí, esperando.